Mi esposo me juró viéndome a los ojos que su ex era parte del pasado. El día de hoy esa mujer ya me arrebató todo y para acabarla de fregar me quiere quitar a mi hijo. Soy Edgar Rivas y esto no me pasó a mí, pero te lo cuento. Hace un año aproximadamente se terminó mi relación con el padre de mi hijo. Duramos 5 años juntos, 5 años en los que cabe recalcar que yo me entregué enteramente a este proyecto que yo pensaba que era de vida. Fueron 5 años construyendo sueños, 5 años de promesas, 5 años de planes, 5 años de construir juntos lo que yo creía que era un hogar. Teníamos una familia, teníamos a nuestro hijo, o sea, las cosas eran tan sólidas, parecían tan fuertes, que aunque sí teníamos nuestras bronquitas de repente, jamás pensarías que esto se podría acabar. Se sentía muy real, pero es que a veces la vida sorprende, porque por más sólido que esto pareciera, se empezó a desmoronar súper fácil cuando sucedió algo que yo creo que a todos nos da miedo, cuando una persona del pasado de tu pareja regresa a su vida. Su exnovia era una mujer con la que él había terminado 3 años antes de conocerme. Ya habían pasado 8 años desde que ellos habían terminado su historia. Eso debería de ser garantía de que ya se acabó. Es más, el vato me lo juraba, que eso ya estaba súper sellado en su pasado y que no había manera de que regresara a su presente. Me contó cómo ella lo había engañado, me contó todo el daño que le hizo y cómo lo hizo sufrir, y me juró viéndome a los ojos que ni de joda regresaría con una mujer que le causó ese daño. Y a ver, el vato cuando me lo contaba de verdad se veía que sí, como que le traumó la experiencia. Entonces tú dices, güey, te la compro. O sea, serías muy tonto, serías muy irracional si terminas regresando con una persona que te causó todo ese daño, ¿sabes? De alguna manera, aunque me contara de su existencia, yo me sentía segura porque creía en él. Aparte, la mujer vivía en Chile, o sea, había mucha distancia de por medio. Ni modo que de repente a la mujer se le ocurriera regresar a donde vive su esposo para entablar una relación de nuevo, viajar miles de kilómetros para volver a estar juntos. Eso no pasaría. ¿O sí? Pues el problema empezó cuando él le empezó a ir de verdad que de maravilla en sus negocios. Despegó durísimo. Y curiosamente, mientras él estaba despegando durísimo, lo que yo creía que jamás iba a pasar, sucedió. Esta mujer voló desde Chile para ver a mi marido. Y pues obviamente te da a pensar ciertas cosas como de, oye, mujercita, es que ¿por qué no estuviste ahí cuando mi marido estaba construyendo? ¿Por qué no se te ocurrió aparecer en nuestra vida cuando teníamos que contar nuestros pesos, cuando teníamos que gestionar el dinero y cuando teníamos que ingeniárnosla para llegar a fin de mes? ¿Por qué te apareces mágicamente cuando hay billete de por medio? ¿Sabes qué es lo peor? Que el socio de mi marido es el hermano de esta mujer. Entonces ella encontró la manera de tener carta abierta para introducirse a la vida de mi esposo sin ningún obstáculo que le pudiera parar. Como el hermano era el socio de mi esposo, ella decidió entrar a trabajar a la empresa que tenían ellos. Sí, como te lo imaginas, todos los días cuando mi esposo se iba a trabajar en la mañana a su negocio, a su empresa, yo sabía perfectamente que su ex estaba ahí. Yo sabía que él iba a convivir con ella y sabía que iban a convivir de muy cerca. Algo terriblemente incómodo, peligroso y doloroso para mí, ¿sabes? Pero mira, como te digo, teníamos 5 años de respaldo en nuestra relación, así que yo decidía creer en mi esposo, darle la fe que necesitaba para que él pudiera seguir construyendo una vida. Decidí depositar mi confianza en este hombre. Pero las cosas estaban lejos de mejorar, porque fíjate que lo que empezó a suceder es que me empezaron a llegar mensajes anónimos a mi celular. Eran mensajes de números que yo no conocía, sin imagen, sin nada. Eran mensajes crueles, mensajes humillantes, mensajes que me decían: mi vida, eres una cachuda y ni cuenta te das de lo que te están haciendo. Otra mujer se está comiendo a tu esposo enfrente de ti y tú ni en cuenta. O no te quieres dar cuenta, o de plano estás bien mensa, mi vida, porque de que las cosas pasan, pasa. Al principio la verdad es que yo pensé que era nada más alguien que me quería hacer daño, alguien que quería afectarnos. Pues las envidias, sabes, cuando te empieza a ir bien, mira, salen de donde menos te lo imaginas. Así que yo fui con mi esposo a reportarle esta situación. Le enseñé absolutamente todos los mensajes, le enseñé lo que me decían, y la verdad es que lo supo manejar bastante bien porque logró tranquilizarme
de algo que yo me sentía muy agitada, muy preocupada. El vato simplemente me dijo, no, mi vida, no confíes en eso, yo amo a mi familia, jamás dejaría a mi familia por nada en el mundo porque son lo más valioso que yo tengo en mi vida. Tú has estado para mí siempre, desde que yo empecé, cuando no tenía nada, y por ese simple hecho yo te voy a respetar y amar y serte fiel hasta el último de mis días. Y como hasta ese entonces mi esposo no me había hecho nada, o al menos yo no me había enterado de que me hiciera nada, confiaba plenamente en él. Entonces dije, está bien, mi amor, confía en ti, muchas gracias por hacerme sentir mejor. Yo sé que esta persona que me quiere hacer daño son mentiras. Las mentiras venían de otro lado. Así que yo decidí ignorar los mensajes, pero el problema es que no cesaron y cada vez estaban más feos. Y pues sí, imagínate, me empezaron a arrebatar la tranquilidad. La ex trabajando así de cerca de mi esposo sin que yo pueda hacer nada ni decir nada porque su hermano es el socio de él. Luego estos mensajes que aunque me dice mi esposo que no me preocupe, pues obviamente me hacen sugestionarme día con día. Imagínate que todos los días de tu vida te están repitiendo, te engañan, te engañan, te engañan, te engañan. Aunque decidas creer, te prometo que esa voz se va introduciendo en tu mente. Empecé a consumirme mentalmente como no tienes idea y después se reflejó en mi físico, obviamente. Yo me sentía mal. Cada mensaje que me mandaban era una herida nueva, un nuevo miedo, un nuevo temor. Y lo peor es que mi esposo empezó a ser muy silencioso al respecto y dejar pasar las cosas sin decir absolutamente nada ni buscar una solución. Y cada cambio de actitud que él tenía, obviamente a mí me dolía más y más combinado con estos mensajes. Porque sí, el vato que hace unos meses me había jurado que jamás me iba a dejar, que me tranquilizó, que me hizo creer que él era mi lugar seguro, el abrazo que yo siempre esperaba todos los días. Sí, ese hombre que hace unas semanas me había mentido, ahora estaba cambiando su actitud completamente hacia mí y para mal. Y con el tiempo pasó de tratarme como si yo fuera lo más importante y lo único en su vida, como si simplemente fuera un accesorio más, un algo más que tiene que cuidar y ponerle atención, pero dejó de cuidar mi corazón y mis sentimientos y mi mente sobre todo, imagínate. Cambió su forma de hablarme, el tono, las palabras, lo seguido que lo hacía, su paciencia ya no era la misma conmigo, se enojaba de cualquier cosa y por cualquier cosa, su forma de mirarme era como si yo ya fuera transparente, ¿sabes? Se volvió distante, frío, súper ausente y mientras todo esto pasaba, la ex seguía trabajando con mi marido. Y lo peor es que me empezaron a llegar rumores de que esa mujer se burlaba de mí. Decía comentarios muy parecidos a los que me llegaban a mí por mensaje, que yo era una cachuda, que era una cuernuda, que me estaban engañando, que no podía ni proteger a mi familia, que no le servía a mi esposo, que no supe cuidar a un buen hombre, que era muy poca mujer. Horrible, horrible, horrible. Hasta los familiares de mi esposo me dijeron que tuviera cuidado, que ellos conocieron a esa mujer y que era de verdad detestable y que era capaz de llegar a donde fuera con tal de quedarse con lo que ella quería, ¿eh? Y no le importaba lastimar a quien tuviera que lastimar. Y ahí fue cuando yo les dije, es que yo ya lo platiqué con mi esposo y me dijo que confiara, que no me preocupara, y fueron los mismos familiares los que me dijeron, mi vida, te voy a dar un consejo, no digas que te lo di yo, pero no confíes. Corrobora las cosas por tu cuenta. No, hombre, imagínate sumando todo el cambio de actitud de él, el que esta morra regresara ahí a trabajar con él, los mensajes que me llevaban diario, luego que su familia corroborara que algo no estaba bien, yo dejé de comer, dejé de dormir, dejé prácticamente de existir para vivir con miedo. Porque aunque yo tenía miedo, yo considero que soy una persona real, una mujer entregada a su familia y yo estaba aferrada a mi matrimonio, a cuidar a mi hijo, a cuidar a mi esposo, a preservar lo nuestro y a velar por nuestro futuro. Yo no me iba a rendir tan fácil y no iba a dejar de dar todo por esta familia. Aunque las cosas cada vez estaban peores, les prometo que yo estaba convencida de que si yo buscaba pelear menos, que si yo aguantaba más, de que si yo me callaba y yo confiaba, con el tiempo todo iba a regresar a la normalidad. Pésima estrategia. Porque pasó todo lo contrario. Mientras más yo ponía de mi parte, parecía que mi esposo estaba decidido a ver hasta dónde me podía hacer llegar y hasta dónde podría aguantar yo. Es como si yo le pusiera mi límite y él me dijera, sé que puedes sufrir más, sé que puedes aguantar más y lo vamos a corroborar. Así de mal pedo, así de frío todo. Cada vez peleábamos más. Hasta que simplemente un día el vato llegó de trabajar, ni siquiera dejó sus cosas, ni siquiera me saludó, ni siquiera me dio el beso de siempre, que cada vez era más insípido, pero me lo daba, solamente para pronunciar las palabras que hasta la fecha de hoy me hacen temblar y despertarme a mitad de la noche. Me dijo, sin previo aviso, me quiero separar. ¿Así? Así como te lo estoy diciendo, así me lo dijo. Imagínate, llega tu esposo,
tú estás preocupadísima por tu relación, ya llevas con una ansiedad prolongada y como que crónica que obviamente te hace susceptible a cualquier cosa que te haga sentir mal. Pues obviamente cuando me dicen esto, ¡pum!, algo dentro de mí explotó. Obviamente le pregunté por qué, ¿no? Dije, oye, llevamos 5 años juntos, tenemos un hijo juntos, tenemos una familia, te ayudé a construir tu negocio, al menos si te quieres separar de mí, merezco una respuesta. Y obviamente yo quería esa respuesta para saber cómo solucionar la situación. Y la verdad es que el vato únicamente me contestó, porque yo ya no tengo paz contigo, porque yo ya no me siento a gusto contigo, porque todo el tiempo son peleas y peleas contigo y ya no te aguanto. Eso fue de verdad lo que más me rompió, que cuando me dijo la razón me hiciera sentir a mí que yo era el problema, la causa de fondo de por qué él me quería dejar. Como si toda la destrucción de la familia que habíamos experimentado en los últimos meses fuera culpa mía. Como si yo me hubiera inventado todos estos miedos y preocupaciones de la nada una noche nada más porque amanecí bien psicótica y quise inventarme mamadas. No, hermano, eso sucedió porque tú empezaste a hacer cosas que me generaron miedo, pero él lo volteó contra mí. Me hizo sentir que yo había sido quien destruyó nuestro hogar. El vato dio media vuelta, ni siquiera sacó sus cosas, ni siquiera fue a ver a su hijo que ya estaba acostado en la cama, pero siempre lo esperaba despierto, y se largó. ¿Y a dónde se fue? En ese momento yo no tenía idea, pero más adelante lo iba a descubrir y era algo que todavía me iba a doler más. El vato ni siquiera dio apertura para el mínimo diálogo. Yo pensaba, es que no manches, 5 años de relación, no puedes desafanarte, deshacerte de esta situación y no mostrar ni un miligramo de emociones. Tienes que sentir algo, te tiene que doler algo, tienes que de repente extrañar, buscar a esa persona, aunque sea un mensaje, para pelear, para estar mal, para lo que tú quieras. Pero ¿cómo te deshaces de un lazo de 5 años con una persona así de fácil? Poco tiempo después descubrí por qué. A mí me dolía porque yo estaba sola y yo sí lo quería, pero a él no le importaba porque ella estaba acompañado y estaba acompañado de alguien que quería más de lo que me quería a mí. Sí, regresó con la ex de Chile. De la misma mujer de la que me habló 1000 veces llorando diciéndome que le hizo cosas terribles y de las que supuestamente él jamás iba a volver a enamorar. La misma mujer que él me prometió que era pasado y que ya estaba todo sellado y jamás podría volver. Bueno, pues hoy viven juntos. Y mientras él juega a la casita con una nueva mujer, bueno, con una mujer antigua que retomó su vida con él, se los prometo que yo cada día para mí es una lucha para intentar reconstruirme, que la verdad, te soy honesta, siento que voy perdiendo. Porque tú dices, hermano, ya, está en el suelo, ya suéltala, ya déjala en paz, ya la destruiste, ahí muere. Y el vato va a decir, sí, es justo, ya, cámara, cada quien. No, el vato no paró las cosas ahí porque se dejó manipular. Y esta mujer no estaba satisfecha con solamente quedarse con mi matrimonio, quedarse con la empresa de mi esposo, quedarse con la atención que él me daba a mí, con las cosas materiales, con las ventajas, con las comodidades, con los frutos de haber sufrido tantos años juntos. No quería nada más eso, quería a mi familia completa. Al principio, mi esposo cumplía económicamente con mi hijo y sí lo quería ver, sí lo extrañaba, sí lo quería, pero esta mujer le empezó a meter ideas en la cabeza que le decía, es que ese niño sigue siendo un vínculo con tu ex y de alguna manera con el tiempo va a terminar afectando nuestra relación. Y qué difícil fue que estuviéramos juntos de nuevo, cuántos años tuvieron que pasar, yo tuve que viajar miles de kilómetros para estar contigo y recuperarte, y vas a permitir que esa bruja te quite, te arrebate de mis brazos otra vez por un escuincle. Si tú quieres que ese hijo esté con nosotros, es conmigo, pero con ella ya no. Así que mi esposo, muy sencillamente para evitar problemas, lo que decidió hacer fue dejar de vernos, dejar de cumplir, dejar de estar presente en la vida de su hijo. Sí manda dinero, pero dinero que la neta es que no llena un vacío que duele. No va a la escuela, no va a sus actuaciones, no va a sus presentaciones, nunca está presente ni en su cumpleaños ni en nada, le vale gorro. Ella simplemente le prohibió a él estar presente en cualquier lugar en el que yo también pudiera estar, porque la morra sabe lo que hizo, ¿sabes? Sabe perfectamente las mañas, sabe perfectamente las manipulaciones y ella cree que todos somos iguales a ella y que yo también voy a aplicar sus mismas artimañas para convencerlo de que regrese conmigo después de cómo me dejó. Nadie va a recaer tan bajo como lo hizo ella y como se robó al marido de otra. ¿Y sabes qué es lo que más duele? Esa mujer es mala. Me lo advirtieron y sí, se fue con la suya y no le importó destruir lo que tuviera que destruir. Pero a mí lo que más me duele es que quien no está sabiendo poner un límite es él. La responsabilidad la tenía él conmigo porque era mi esposo, porque era mi pareja, porque era el papá de mi hijo. Quien debió de haber puesto un alto era él.
Ella pudo haber intentado hacer lo que quisiera. Aquí quien permitió que todo sucediera fue él. Y pues obviamente imagínate, lo más duro es ver cómo esto le afecta a mi hijo. Si a mí me duele, imagínate a un niño. Él llora, él se la pasa mal, él de verdad está mal porque lo extraña, pero pues tú dime qué puedo hacer yo. Y créeme que no existe dolor más grande que intentarle secar las lágrimas a tu hijo cuando ni siquiera tú has sido posible de hacer que las tuyas paren, porque yo también lloro todos los días, se los prometo. Y yo hasta la fecha, lo único que me puedo preguntar y lo que yo te quiero preguntar a ti también es cómo una relación con una mujer que ni siquiera es la madre de tu hijo puede afectarte tanto y puede llegarte tanto a la mente en donde te haga dejar de ser un buen padre. ¿Cómo puedes desafanarte de una responsabilidad tan importante como es traer un hijo a este mundo simplemente por una mujer, güey? Es por eso que yo te quiero preguntar, ¿tú cómo hubieras manejado esta situación? ¿Crees que yo fui demasiado pasiva y permití que todo sucediera frente a mis ojos? ¿Crees que es algo que de todas maneras iba a pasar? ¿Tú crees que si yo hubiera hecho algo diferente, la situación sería diferente? Muchas personas me han dicho, güey, ese vato nunca superó a la ex. Ella no lo quiso, lo desechó y él vivió pensando en ella todos estos años. Y en cuanto ella regresó, obviamente él la tomó. Porque, güey, nunca la dejó de amar y por eso no le importó dejar todo por ella una vez más. Pero, pues todos me dicen, esa mujer es mala y está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para irse con la suya. Y si ya lo traicionó una vez, lo va a traicionar dos veces. Y si una mujer es capaz de hacer que otra mujer sufra de esta manera solamente por irse con la suya, créeme que es capaz de mucho más. Y tu marido o tu exmarido se va a enterar, lo va a conocer y para ese momento tú ya vas a estar lejos, pero él te va a buscar. Y no te voy a mentir, obviamente yo todavía lo quiero y el hecho de ilusionarme con que algún día vuelva a él, pues me hace sentir bien, ¿no? Pero en este momento de mi vida ni siquiera sé si sea lo mejor y ni siquiera sé si yo lo tomaría de vuelta. Y por eso te pregunto, ¿tú cómo lo hubieras manejado? Sé que es muy difícil pararse de un golpe así, cuando haces planes con una persona por el resto de tu vida y ese futuro se corrompe y ya no se va a cumplir, a la mente y al corazón le cuesta muchísimo trabajo adaptarse a la idea de que eso ya no va a pasar. Es muy duro, es muy difícil para todas las personas que estén pasando por esto. Tengan calma, yo creo que algún día el sol volverá a salir para todos, solo hay que aguantar los días grises y cuando todo esté bien hay que aprender a no ser como este güey y darle una segunda oportunidad a las personas que nos destruyeron, porque no queremos traicionar a quien sí nos da su corazón y su confianza. Pues mi queridísima gente, con esto cerramos la primera historia de este episodio número 63. Ya se la saben, si quieren ver el video completo, vámonos para YouTube, todos son bienvenidos. Aquí vamos a echar el cotorreo un poquito más de tiempo y vamos con la siguiente historia. Recuerden que yo los amo mucho, para los que ya no quieran estar aquí, no importa, quédense aquí en TikTok, yo los amo, igual los voy a consentir, igual les voy a subir su historia completita, bien narrada y bien preciosa porque yo los amo y quiero que estén felices. A los demás, vamos con el cotorreo. Vámonos. Mi ex me destruyó de las peores maneras que te puedes imaginar y lo peor es que el vato logró hacerme creer que yo era culpable del todo y que me lo merecía. Soy Edgar Rivas y esto no me pasó a mí, pero te lo cuento. Todo comenzó en agosto de 2022 cuando yo lo conocí en redes sociales. Desde que empezamos a hablar yo sentí una conexión súper especial, de esas veces que haces clic en un instante y sabes que aquí hay algo otro pedo. Entre septiembre y octubre del mismo año ya hablábamos diario. A veces dejábamos de hablar, de repente volvíamos, pero yo sí te aseguro que mientras más pasaba cada día yo me enganchaba más con este guapetón. Aunque oficialmente solo éramos amigos, para mí, en mi corazón, este vato ya figuraba como algo más. Había un jueguito así muy bonito entre nosotros que nos hacía sentir que esto era algo más, ¿sabes? O sea, yo no me lo estaba inventando, no estaba loca. Nos celábamos, nos mandábamos indirectas en redes sociales y había una tensión que se sentía en el aire. Hasta que un día dije, ¿sabes qué? Es momento de ser honesta con él y decirle lo que yo siento de verdad. Así que le confesé, papito, me encantas. Posteriormente procedí a decirle, de verdad a mí me gustaría intentar algo bonito contigo, una relación de esas que ya no se encuentran. Y la verdad es que la respuesta que él me dio tampoco me gustó tanto, pero como que me hizo sentir que podía pasar algo, porque el vato nada más me dijo, pues veamos qué pasa, ¿no? O sea, como diciendo, si se da chido, si no se da, mira, igual no pasa nada porque yo estoy bien con o sin ti. Y yo solamente le contesté, para fluir está el agua, porque tú y yo vamos a terminar siendo algo más allá de lo que tú te puedes imaginar, porque yo lo presento en mi corazón enamorado. Hoy la verdad, entiendo que la forma en que se dieron las cosas no fue la mejor y que debí de haber prestado atención, pero bueno, en ese momento me sentía bien. Empezamos a salir oficialmente en noviembre de 2022. Yo sabía que él todavía hablaba con su expareja, pero a mí no me afectaba tanto porque yo también hacía lo mismo con el mío. Pero cuando empezamos a salir y ya se empezaba a sentir como que esta cosa iba para algo serio, yo de plano corté las cosas de tajo con mi ex, porque dije, es que no puedo estar jugando a dos cosas al mismo tiempo.
tiempo. Si me voy a comprometer y buscar algo serio con este chamacón, tengo que ser leal y tengo que ser honesta y buena muchacha. Mi error en esta situación fue asumir que él iba a actuar de la misma manera, ¿no? Porque dije, bueno, pues es que es lógico que si tú quieres empezar una relación con alguien, vas a quitarte del camino a todos esos restos de relaciones pasadas. ¿No? Pues no, me equivoqué en creerlo, pero me equivoqué todavía más en no hablarlo con él. En enero de 2023 pasó lo que yo soñaba y el vato me pidió ser su novia. No, yo en ese momento estaba que volaba hasta otro planeta completamente, nada más del impulso del salto que me dio cuando este vato me lo pidió. Obviamente yo estaba muy feliz, pero ¿sabes cuál fue el problema? Que la felicidad me duró una semana. 7 días, no más. Un día, mientras el vato me visitaba a mi trabajo, se le salió casual platicar en la conversación que seguía hablando con su ex y yo de ver, espérame, o sea, aguántame, ¿cómo que estás hablando con tu ex? Eso no me lo habías platicado. A ver, cuéntame qué está sucediendo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella? Y me dijo, no, ya tiene, fue más o menos como en diciembre del año pasado. Yo dije, papito, en diciembre tú y yo ya estábamos en una relación. Si te acuerdas que empezamos a ser novios más o menos como por noviembre, como por qué estabas hablando con tu ex si ya eras mi novio. La neta, sí me sentí re mal, la neta, sí me angustié, sí me agüité, sí me marchité, sí me dolió este golpe inesperado. Obviamente yo me enojé y no dudé en demostrarle mi enojo y sí le pregunté, oye hermano, ¿y no se te ocurrió decirme alguna vez que esto estaba pasando? ¿Por qué no me lo dijiste? Y él, muy cabroncito, ¿sabes qué me contestó? Ay, tenía miedo de perderte, o sea, como diciendo, no voy a hacer las cosas bien para no perderte, no, las voy a hacer mal, pero no te voy a decir para no perderte. Ay, como que ahí sucedió algo que a mí me empezó a causar mucha desconfianza en él. Y aunque algo me decía que debía de irme de ahí inmediatamente, yo sí estaba como que bien encaprichada con este vato. La neta sí me gustaba y sí sentía mucha atracción y mucho amor por él, así que decidí quedarme, pero jaja, la vida funciona de manera muy extraña porque un mes después el vato me terminó. Me dijo, no, es que tienes que entender que yo te amo. Pero la forma en la que yo te amo es de amigos. Y tú me estás pidiendo que seamos algo más, pero yo no te puedo cumplir esa expectativa y eres demasiado buena mujer. Tengo que dejarte, pero te sigo amando. Nah, mames, pasa forma de amar mejor nadota. Pues obviamente yo me sentí devastada. Lo peor es que incluso ya separados, seguíamos hablando muy seguido porque yo seguía aferradía a la idea de que algo podía pasar. Dije, mira, si aquí ya hubo algo, nada más falta esperar el momento correcto, que se prenda la chispa adecuada, que se alineen los planetas para que este güey decida quererme de nuevo. Yo seguía convencidísima de que había algo que todavía nos hacía falta vivir. Y mira, no me equivoqué, papi, porque en 2024 volvimos, ¿cómo la ves? Esta vez yo quería creer que las cosas iban a ser diferentes y que ahora sí me iba a querer este vato, me iba a dar mi lugar y me iba a tratar como yo esperaba que me tratase. Pero otra vez la felicidad duró muy poco porque muy pronto me di cuenta de algo que otra vez me volvió a romper. Una vez revisando su celular, sé que estuvo mal, pero mira, al final me di cuenta de algo que sí me medio abrió los ojos. Porque encontré una conversación que él tenía con su mejor amigo y lo que encontré ahí, me partió. Apenas 3 días. Cuando el vato me había terminado el año pasado, 3 días le costó esperarse para ya estar hablando con su ex. ¿Y sabes cómo se decían? No se decían ex o se decían por su nombre o qué pedo, güey. No, se decían mi vida, mi amor, mi todo. Hablaban de verse, de encontrarse y de pasar una bonita noche íntima y preciosa y romántica. Yo no podía con la furia que sentí por dentro cuando me enteré de esto. Y deja tú, ¿eso era todo? No, encontré muchísimas conversaciones de que el vato conversaba y coqueteaba con otras mujeres. Y mientras tanto, el vato me culpaba a mí, diciéndome que la primera vez que terminamos fue porque yo era una infiel y que el vato no podía soportar estar con una mujer que no le daba la certeza de que lo iba a respetar, siendo que a mis espaldas estaba ya diciéndose mi amor con su exnovia. El vato no entendía que esa ruptura ya lo pasé llorando, sin comer, sin querer salir, sin estar bien, sin ver a mis amigos, sin poder concentrarme en mis actividades diarias porque para mí él valía muchísimo. Y aún así, por el amor que le tenía, lo perdoné. Le perdoné las salvajadas que me estaba haciendo. Y pues a partir de este momento, esa se volvió la dinámica de nuestra relación. Él me lastimaba, yo lo perdonaba. Él me mentía, yo lo justificaba. Él se alejaba y yo corría detrás.
Pero pues mira, la vida decidió echarle una pizca de complicación y de drama a nuestra historia, porque en el 2025 resultó que sí, yo me había embarazado. Nunca voy a olvidar ese momento, porque ya lo habíamos platicado anteriormente y siempre que lo platicamos, lo que decidimos era que lo mejor era no continuar con el embarazo. Pero sabes, son pláticas. Nunca se vuelven realidad y en este momento sí se estaba haciendo realidad y yo no estaba soportando ese plan ni esa idea. Cuando vi la prueba positiva por primera vez, no te voy a mentir, una parte de mí se ilusionó como no tienes idea. Me encantó, salté de emoción, me ilusioné, me emocioné, no podía dejar de pensar en eso, porque por primera vez me imaginé formando una familia bonita con él. Pero también una parte de mí me dijo, mamita, tienes que ser bien honesta contigo misma y tienes que reconocer que si a ti se te ocurre tener un hijo o una hija con este cabrón, tienes que saber que vas a pelear contra viento y marea sola, porque con él no vas a contar. Así que pues sí, tomé la decisión que yo creo que ha sido la más dura y más difícil en toda mi vida y fue interrumpir. Simplemente no podía continuar, tenía mucho miedo. Desde que él supo del embarazo, si la verdad no era una bella persona ni una blanca paloma, bueno, pues la situación empeoró. El vato se volvió súper, hiper frío, distante y la neta sí, hay que decirlo, ojete. El vato actuaba y hablaba como si esta situación fuera una desgracia únicamente para él, como si solamente a él le estuviera pasando esto y yo no estuviera atravesando por una situación complicada. Es más, creo que nunca me preguntó cómo me sentía y ni le importaba. El 21 de febrero fue el día en donde sucedió todo y sí, ha sido el peor día de toda mi vida. Sufrí horrible. Mi mamá fue la única persona que estuvo conmigo. Mi mamá me llevó, mi mamá me cuidó. Mi mamá fue la única persona que me regresó a mi casa y aunque agradecí enteramente el apoyo incondicional de mi madre porque la amo, la verdad es que una parte de mí sí sentía un vacío porque creía que quien tendría que estar ahí dándome la mano en esta situación tan complicada era él. Pero no solamente no estuvo, el vato no demostró nada de interés durante todo el proceso, ni siquiera preguntó cuándo era, cómo era, si estaba bien, cómo me sentía, cuáles eran los cuidados, cuáles eran las consecuencias. O sea, le valió madre. Para él fue un día más, un día menos, algo X en su vida. Cuando salí del hospital, obviamente yo le pregunté, oye papito, ¿sí te acuerdas de lo que pasó hoy? ¿Sí te acuerdas que tenemos este problema? ¿Sí te acuerdas que tenemos que solucionarlo? ¿Mínimo vas a venir a verme? El vato todavía agarra y me dice, es que me siento muy mal de la garganta. No puedo hablar, me duele muchísimo. Tengo el cuerpo cortadísimo, no me puedo parar, como si yo en esa situación no estuviera sufriendo y mi cuerpo no hubiera pasado por algo súper estresante y doloroso. Pero todavía empeoró porque yo estaba en mi casa sufriendo acompañada por mi mamá y sintiéndome completamente abandonada. Y entonces el vato horas después me manda un mensajito y me dice, oye, ¿te molesta si vienen unos amigos a tomar a la casa? O sea, te juro que cuando me mandó el mensaje yo no lo podía creer. Es como de, güey, o sea, me dolió muchísimo que no estuvieras aquí. ¿Cómo crees que va a ser el día ideal, idóneo o correcto para que tus amigotes se vayan a embriagar a tu casa cuando tu pareja está pasando por algo tan complicado? O sea, no tienes fuerzas para venirme a ver, no tienes fuerzas ni voluntad para preguntarme cómo estoy, pero sí tienes fuerzas, voluntad y garganta para tomar con tus amigos. La neta es que ese día algo dentro de mí sí se rompió a otro nivel. O sea, fue la primera vez que me defraudó a un nivel en donde sí me causó muchísimo sufrimiento. A partir de ese día yo caí en una depresión, pues sí, algo intensa. Sí tuve que tomar terapia. Para mí no fue fácil pasar esta faceta. Intenté hablar muchas veces con él sobre el bebé, sobre lo que hubiera sido, sobre lo que esperaba, aunque no se haya dado, ¿sabes? Pero la neta es que el vato me contestaba de una manera en la que a mí me marcó como no tienes idea, porque siempre me respondía, ya, mija, ya dale vuelta a la página, ¿cuánto tiempo tiene que pasó eso? ¿3 días? Ya, no mames. Ya cambia de tema, ya supéralo, no eres la única que ha sufrido, hay mucha gente que le pasan cosas peores y no está chillando. Como si yo mágicamente pudiera aprender y apagar un interruptor y con eso yo dejara de sufrir. El vato pensaba que de verdad las cosas funcionaban de esa manera. Con el tiempo, sí, yo me quedé con él a pesar de todo esto, empecé a notar algo que también me empezó a causar mucho dolor. Y es que una de las razones por las cuales yo me emocionaba con él es porque yo sí quería un futuro, yo sí me lo imaginaba, yo sí visualizaba cómo sería nuestra vida viviendo ciertos escenarios como tener un hijo, cómo trabajar juntos, cómo dormir juntos, cómo comprar la despensa, cómo comprar nuestro carro, cómo rentar nuestra casa, cómo visitar a nuestros padres, ¿sabes?
Había muchísimos escenarios en mi cabeza, pero para ese vato yo no figuraba en ninguna idea, o sea, ni por aquí. Nunca hablaba de casarnos, nunca hablaba de una familia, nunca hablaba de construir absolutamente nada, ni para mí, ni entre nosotros, ni para él, ¿eh? Siempre era yo la que estaba intentando darle gasolina a esta relación. Yo soñaba por los dos, yo insistía por los dos, yo rogaba por los dos, yo me ilusionaba por los dos. Hasta que un día, ¿sabes qué? Decidí hacerle la pregunta directamente y le dije, por favor, contéstame con toda honestidad. ¿Tú te ves conmigo en 5 años? Y el vato me contesta, la verdad es que no sé siquiera si me veo contigo mañana. La verdad es que no. O sea, güey, no mames, aunque sea le hubieras echado más galleta y más caché a la respuesta. No mames, fue súper directa y dolorosa. Sentí así neta un dolor en el estómago que hasta me dieron ganas de volver. Entendí algo que me dolió de una manera brutal y es que yo estaba construyendo una vida alrededor de un vato que no daba ni un peso ni un día más conmigo. Así de cabrón. 2 días después, la verdad es que yo no te puedo dar una razón concreta de por qué hice lo que hice, pero sí, busqué a mi ex. No pasó nada romántico, ni siquiera hubo coqueteo serio o siquiera coqueteo, pero sí, hablé con él y me abrí emocionalmente con él. Mi novio se enteró y ¿sabes cómo se tomó las cosas? Según el vato, yo no le importaba y no daba ni un día por mí. O sea, le importaba un comino lo que sucediera conmigo y si el día de mañana ya no estábamos juntos. Pero eso sí, cuando se enteró de que yo estaba hablando con mi ex, no hombre, la reacción hiper exageradísima. Explotó horrible, me llamó hipócrita, infiel, descarada, me dijo que yo había destruido nuestra relación a partir de eso que había hecho. El vato con la mano en la cintura terminó conmigo como si estuviera buscando cualquier justificante para ya por fin separarse de mí y yo todavía le rogué, le pedí otra oportunidad, le recordé todas las cosas que yo dejé pasar por él, pero el vato, te digo, una vez más, con toda frialdad y sin un gramo de emoción, me contesta, pues yo no sé como tú, yo no doy segundas oportunidades porque yo sí valgo la pena. Puta, pues no mames, o sea, cuando me contestó eso, por enésima vez, yo terminaba de entender todo y entender que estaba con una persona que de verdad era mala. Después de 3 años de que me dejó en un momento súper delicado, después de que regresó con su ex, después de todas las veces que me mintió, después de todas las traiciones, después de abandonarme sin considerar en ningún momento estar conmigo cuando más lo necesitaba, nuestra relación terminó por el primer error que cometí yo. Solamente hablar con mi ex. Y por más injusto que suene, la verdad es que lo que hizo me ayudó a darme cuenta de la situación. En el momento en el que algo le dolió a él se puso en primer lugar y dije, ¿sabes qué? Yo llevo años poniéndote a ti como primer lugar y a mí me dejo no en segundo, en el último. Es momento de que yo también ya me dé prioridad a mí misma. Eso es justamente lo que yo creo que debí de haber hecho desde el principio y la neta es que no sé por qué no lo hice, pero al menos hoy lo entiendo. Y es por eso que yo te quiero preguntar, ¿te ha pasado algo similar? ¿Una persona te ha llegado a lastimar de una manera en la que sientes que nunca vas a volver a ser la misma y aún así encuentra la manera de hacerte sentir que tú eres la culpable de todo lo que sucedió? Si sí, ¿cómo lo manejaste? ¿Cómo te atreviste y cómo manejaste la salida de esa relación? Si es que saliste y si no, ¿por qué no has salido? Por favor, déjame saber tú cómo manejarías esta situación. Fíjense mis hermanos que justamente yo hace ratito estaba leyendo un libro en donde encontré una cita que curiosamente queda al pedo con esta historia. Una persona que es buena o mínimo es normal, o sea, sí comete errores, a veces se equivoca, a veces no, pero no es una persona mala, a veces no es consciente del dolor que una persona puede causar porque ellos mismos no se ven haciendo eso a otras personas. Es como si fueran por la vida sin esa conciencia de que de verdad hay seres humanos que son capaces de causar un dolor increíble y no mostrar ni un solo gramo de remordimiento ni de conciencia. Pero hay que ser honestos y hay que entender que en la vida sí hay gente mala que sí es capaz de hacer todo ese daño y que lo harían. Y a veces es bueno darnos cuenta a tiempo para evitar tener una relación más larga y someternos a más sufrimiento con este tipo de personas. Pues mi queridísima gente, muchísimas gracias por quedarte un video más conmigo, te lo agradezco como no tienes idea. Si tú tienes una historia que te gustaría contar, sabes que me la puedes mandar a telocuento@edgarribas.com. Si este video te gustó, te hizo sentir algo, te resonó, sabes que me puedes regalar un like, un comentario, guardar el video, compartirlo y sobre todo seguirme en el resto de mis redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Por favor recuerda que para mí es un deleite imaginarme un video más compartiéndolo contigo, con ustedes, por eso te pido que te cuides para que podamos encontrarnos una vez más. Yo les mando un saludo enorme, les deseo lo mejor hoy y siempre, nos vemos, los amo muchísimo. No me pasó a mí, pero te lo cuento, soy Edgar.
Edgar Rivas y este es el momento. Historias que parecen de ficción, pero son reales, pura emoción. Sube el volumen, deja que te lleve. Acompáñame en este viaje, únete, vidas prestadas. Edgar Rivas.